La aldea no empieza en las casas, empieza en el silencio entre ellas. Es allí donde habita la tradición, transmitida de boca en boca, sin firma ni contrato. Todo parece simple a primera vista, pero nada es neutro. La fe organiza los domingos, el orgullo organiza las conversaciones, y el código invisible organiza a las personas. Cada gesto carga una memoria colectiva, cada elección es medida por ojos antiguos. Quien llega lo siente rápido, hay una manera correcta de existir allí. No está escrita en ningún lugar, pero todo el mundo lo sabe. O cree que lo sabe. Y quien no aprende temprano, aprende de la manera difícil. Porque en esa aldea, pertenecer no es automático, es concedido. La fe sostiene más que rezos, sostiene jerarquías. No se trata solo de creer, sino de comportarse como alguien digno de ser visto como correcto. El altar no termina en la iglesia, se extiende hasta la mesa del comedor y el mostrador del mercado. La moral circula como moneda. Quien se equivoca paga con aislamiento, quien acierta recibe silencio respetuoso. No hay gritos, no hay juicios oficiales, solo miradas demasiado largas. La aldea no expulsa, aprieta. Aprieta hasta que la persona encaje en la forma esperada. Y si no encaja, aprende a caminar torcida. El orgullo allí no es vanidad, es supervivencia. Las personas se enorgullecen de lo que resistió al tiempo, apellidos, tierras, hábitos. Cambiar parece casi una falta de respeto a los antepasados. Cuestionar suena a ingratitud. Por eso, lo nuevo siempre llega despacio, pidiendo permiso. Quien nace allí hereda más que historias, hereda expectativas. Se espera que cada uno represente bien lo que vino antes. El error individual se vuelve vergüenza colectiva. La aldea observa todo como quien vigila un patrimonio. Y el patrimonio, cuando es amenazado, reacciona. Existe una contabilidad silenciosa del valor humano. No se trata solo de dinero, es sobre reputación. Quien vale es previsible, constante, fácil de explicar. Quien no vale carga ruidos, pausas extrañas, historias mal resueltas. La aldea prefiere etiquetas simples porque ahorran pensamiento. Una persona se vuelve un episodio. Una vida entera se resume en un detalle conveniente. Y listo, el juicio está hecho. No por maldad explícita, sino por pereza emocional. Pensar da trabajo, repetir es cómodo. Funciona como un espejo rajado. Todos se ven en él, pero algunos aparecen distorsionados. El reflejo no miente del todo, solo exagera lo que conviene. Un defecto pequeño se vuelve identidad. Un tropiezo se vuelve destino. Mientras tanto, las virtudes pasan desapercibidas porque no generan conversación. El espejo no pregunta, solo refleja como quiere. Y quien está frente a él, si no tiene cuidado, empieza a creer en esa imagen torcida. La aldea sigue, segura de que solo está siendo como siempre fue. Hay una sensación de orden que tranquiliza. Saber quién es quien da confort. Reduce el caos, disminuye la incertidumbre. Pero ese orden cobra un precio alto a quien se sale del patrón. La tranquilidad de unos nace de la inquietud de otros. Y casi nadie cuestiona eso, porque cuestionar mueve el suelo. Mejor mantener todo en su lugar, aunque el lugar de alguien sea siempre al margen. La aldea llama a eso equilibrio. Pero equilibrio, allí, significa no cambiar nada. Quien observa con atención percibe que ese orden no es natural, es entrenado. Los niños aprenden temprano quién merece respeto y quién merece desconfianza. No en clases formales, sino en comentarios sueltos. Cuidado con esa familia. Buena gente, pero... Ese, pero, construye muros invisibles. Crecer allí es aprender a leer esas señales. Algunos aprenden a protegerse. Otros aprenden a juzgar. Pocos aprenden a dudar. Y dudar, en esa aldea, ya es un acto peligroso. La aldea se enorgullece de ser justa, pero confunde justicia con repetición. Lo que siempre se hizo parece automáticamente correcto. Nadie recuerda cuándo empezó, solo continúa. Y así, los prejuicios ganan estatus de tradición. La fe, que podría ampliar, termina estrechando. El orgullo,
que podría sostener, se vuelve peso. El orden invisible se mantiene porque parece funcionar. Solo que funciona para quienes ya están cómodos. Para los demás, es un engranaje que nunca descansa. Desde afuera, todo parece apacible. Calles tranquilas, saludos educados, rutinas previsibles. Pero por dentro, hay una tensión constante, la de no equivocarse. Porque equivocarse allí no es fallar, es caer de categoría. Una vez caído, subir exige más que esfuerzo, exige tiempo y silencio. A veces, exige aceptar que nunca se sube del todo. A la aldea no le gustan las rehabilitaciones completas. Le gusta recordar a quién fue marcado. Eso mantiene el orden firme. Hay quienes se adaptan y quienes se encogen. Algunos aprenden a interpretar el papel esperado con maestría. Otros se vuelven casi invisibles. El orden invisible recompensa a quien no incomoda. Cuestionar se vuelve sinónimo de falta de respeto. Y así, poco a poco, la aldea va afinando a sus habitantes. No por la fuerza, sino por la repetición. No por la ley, sino por la costumbre. Es un sistema eficiente, aunque injusto. Y exactamente por eso, difícil de romper. En algún punto, ese orden empieza a ser puesto a prueba. No por revolución, sino por presencia. Basta que alguien exista fuera del guión para causar ruido. La aldea lo siente, incluso sin entender. Algo allí no encaja. Y cuando algo no encaja, el primer impulso no es escuchar, es corregir. O ridiculizar. O aislar. El espejo rajado tiembla, pero no se rompe de inmediato. Espera el próximo reflejo. Es en ese escenario donde ciertas historias comienzan. No con grandes actos, sino con incomodidades demasiado pequeñas para ser ignoradas. Una mirada que no baja. Un silencio que no pide disculpas. El orden invisible percibe la amenaza incluso antes de nombrarla. Porque toda estructura rígida reconoce, instintivamente, aquello que puede desmontarla. Y a veces, todo empieza con alguien que aún ni siquiera ha sido visto como persona. Solo como rumor en formación. Antes incluso de que alguien supiera bien su nombre, la aldea ya sabía qué decir sobre ella. No hechos, claro, sino versiones. Fragmentos sueltos que se iban cosiendo en conversaciones rápidas, de esas que empiezan con "dicen por ahí" y terminan como verdad absoluta. En la aldea, el rumor llega antes que la persona, prepara el terreno, elige el lugar que debe ocupar. Cuando finalmente aparece, ya existe un marco listo. Nadie la mira directamente, miran la historia que contaron. Y una historia repetida demasiadas veces adquiere peso de realidad. Ella no es vista como alguien en proceso, sino como un punto final. Un error antiguo, una pérdida mal explicada, una elección mal interpretada. La aldea prefiere resumir, porque el resumen cansa menos que la empatía. Así, todo lo que ella hace pasa por un filtro distorsionado. Si habla poco, es extraña. Si habla demasiado, es inconveniente. No existe neutralidad cuando la etiqueta ya fue pegada. Cada gesto se vuelve prueba de algo que decidieron antes. El juicio no espera defensa. Hay un detalle cruel en todo esto, nadie se siente responsable. El rumor no tiene dueño. Simplemente circula. Una persona repite lo que oyó de otra, que lo oyó de alguien que conoce bien. Esa distancia cómoda permite que todos participen sin culpa. Al fin y al cabo, nadie inventó nada solo. Solo están comentando. Solo están alertando. Solo están cuidando. El rumor se vuelve un servicio comunitario. Y ella, un tema recurrente. Ser conocida por una versión que nunca fue la propia es una experiencia silenciosamente devastadora. No hay confrontación directa, no hay acusación clara. Hay sonrisas torcidas, pausas extrañas, invitaciones que no llegan. La persona empieza a sentir que necesita explicarse sin saber exactamente de qué. Es como intentar borrar una mancha invisible. Cuanto más se esfuerza, más parece confirmar que hay algo mal. El silencio se vuelve culpa. La presencia se vuelve molestia. La aldea no quiere saber de complejidad.
Las historias completas dan trabajo. Exigen escuchar, ponderar, revisar certezas. Mucho más simple elegir un tramo conveniente e ignorar el resto. Una pérdida se vuelve debilidad. Un error se vuelve carácter. Una decisión tomada en desesperación se vuelve identidad permanente. Su humanidad no cabe en las frases cortas que circulan. Y las frases largas no sobreviven a las esquinas de la aldea. Lo curioso es que nadie se da cuenta cuando empieza. Un comentario aquí, otro allá. Una risa baja. Una mirada de reojo. Cuando se da cuenta, la persona ya no es alguien, es un tema. Y los temas no sienten. Los temas no sufren. Los temas no tienen contexto. La aldea habla de ella como si estuviera ausente, incluso cuando pasa justo allí, a pocos metros. Es una forma elegante de deshumanizar sin parecer cruel. Ella aprende rápido que luchar contra el rumor es inútil. Desmentir solo alimenta. Explicar solo cansa. Entonces, sigue. Vive. Trabaja. Aguanta. Hay una fuerza extraña en eso, una resistencia que no hace ruido. No es resignación, es economía de energía. Elegir dónde gastar la propia voz también es sabiduría. Y la aldea interpreta ese silencio como confirmación. Porque quien ya decidió, interpreta todo a favor de su propia creencia. Hay algo profundamente injusto en quedar congelada en el peor momento de la propia vida. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo cae, pero no todos cargan eso como apellido. Algunos tienen el privilegio del olvido. Otros se vuelven recordatorios ambulantes de lo que no se debe ser. La aldea elige sus ejemplos. Y los ejemplos rara vez son tratados con delicadeza. Sirven para enseñar por el miedo, no por la comprensión. El rumor también crea distancia emocional. Las personas no se acercan porque, por si acaso. Por si es verdad. Por si da problemas. Por si salpica. La autoprotección vence a la curiosidad. Y así, nadie descubre quién es ella de verdad. Descubrir exigiría cercanía, conversación, tiempo. Cosas raras cuando el juicio ya ofrece respuestas listas. La aldea prefiere la seguridad del prejuicio a la incertidumbre del encuentro real. Ella pasa a ser reconocida incluso antes de hablar. El cuerpo llega antes que la voz. La mirada de los demás ya viene cargada. Eso moldea la forma en que camina, cómo entra en los lugares, cómo ocupa espacio. No porque acepte la etiqueta, sino porque aprende a sobrevivir a ella. Existe una diferencia sutil entre concordar y adaptarse. Y ella aprende esa diferencia en la práctica, todos los días. Con el tiempo, el rumor cobra vida propia. Ya no necesita de ella para existir. Incluso ausente, seguiría circulando. Eso dice más de la aldea que de ella. Revela cuánto necesitan las personas historias simples para sentirse seguras. El rumor organiza su mundo. Da sensación de control. Cuestionarlo sería admitir que quizá hayan sido injustas. Y eso pesa más que seguir equivocándose. A pesar de eso, algo empieza a formarse entre líneas. Una presencia demasiado constante para ser ignorada. Una dignidad que no combina con la etiqueta. La aldea aún no lo percibe, pero el rumor empieza a volverse frágil. Porque las versiones mal contadas no resisten por mucho tiempo a la convivencia real. Y, en algún punto, alguien va a mirar más allá de lo que se dijo. No en público, no en coro. A solas. En silencio. El hacendado siempre fue fácil de explicar. Y, en aquella aldea, eso valía mucho. Hombre de rutina clara, palabra previsible, pasos conocidos. No sorprendía a nadie, y precisamente por eso era respetado. Su previsibilidad daba confort. La gente sabía qué esperar, y eso, allí, era casi una virtud moral. No necesitaba imponerse, el respeto venía por inercia. Años haciendo lo que se esperaba construyen una reputación sólida, aunque silenciosa. Su vida encajaba bien dentro de las normas de la aldea. Trabajo temprano, fe discreta, negocios llevados sin ruido. No era un héroe, pero tampoco fue nunca un problema.
Y eso basta para ser considerado de bien. No llamaba la atención, no provocaba debates. A la aldea le gustan los hombres así, confiables, casi invisibles en su corrección. Él encajaba tan bien que nadie jamás imaginó que pudiera salirse de la línea. Porque salirse de la línea, allí, es cosa de quien no tiene nada que perder. Su valor venía de la constancia. Nunca cambió de bando, nunca compró una pelea pública, nunca desafió el consenso. Cuando hablaba, era escuchado. Cuando callaba, era entendido. Su autoridad no venía de la fuerza, sino de la coherencia. Y la coherencia prolongada crea expectativa. La aldea pasa a contar con la previsibilidad como si fuera un derecho adquirido. Él no era solo alguien respetado, era un punto fijo. Algo que no se mueve. Este tipo de hombre aprende temprano que la seguridad social se construye evitando los extremos. No se involucra demasiado, no se expone demasiado. Vive en el medio del camino, donde los riesgos son menores. Y eso funciona. Funciona tan bien que se vuelve identidad. Pasa a ser el ejemplo de lo que da resultado. Sin grandes pasiones, sin grandes errores. Un modelo silencioso. Y los modelos, cuando se quiebran, causan más impacto que los rebeldes declarados. Lo curioso es que nadie pregunta si esa vida previsible también satisface. La aldea confunde estabilidad con plenitud. Pero la estabilidad, a veces, es solo un hábito bien organizado. Él cumplió todo lo que se esperaba. Y cuando alguien cumple demasiado, nadie imagina que aún exista espacio para elegir. La aldea cree que ya está completo. Que no hay nada que cambiar. Al fin y al cabo, ¿para qué mover lo que funciona? Pero hay algo que el silencio no cuenta. La previsibilidad protege, pero también limita. Vivir siempre dentro de lo esperado evita conflictos externos, pero crea conflictos internos discretos. No son dramas, son preguntas bajas. Pequeñas inquietudes que no piden respuesta inmediata. Solo se quedan allí, esperando una rendija. Y la aldea no ve eso. Porque la aldea no mira hacia adentro, mira el comportamiento. Él siempre supo el peso de su propio nombre. Sabía que cada decisión suya tendría un efecto multiplicado. Las personas comunes se equivocan y siguen. Las personas respetadas se equivocan y enseñan, incluso sin querer. La aldea observa a este tipo de hombre con lupa. Por eso, aprendió a medir los pasos. A elegir lo seguro. A no poner a prueba los límites. No por miedo, sino por responsabilidad. Solo que la responsabilidad constante también cansa. No había escándalos en su pasado, y eso se volvió garantía de un futuro previsible. La aldea apostaba por él como se apuesta por el clima, mañana será igual. Esa confianza colectiva crea una especie de contrato invisible. Él entrega constancia, la aldea entrega aprobación. Romper ese contrato no es solo personal, es social. Y eso vuelve cualquier decisión fuera del patrón mucho más pesada. Por fuera, parecía completo. Por dentro, era apenas humano. Y los humanos no son líneas rectas. Están hechos de curvas, encuentros inesperados, elecciones tardías. Solo que la aldea prefiere ignorar eso. Prefiere tratar a ciertos hombres como si fueran estatuas. Bonitas, firmes, inmóviles. El problema de las estatuas es que nadie espera que caminen. Y cuando caminan, asustan. Su reputación funcionaba como una armadura. Lo protegía de ataques, pero también lo ataba a un papel. Un papel cómodo, sí, pero rígido. La aldea no lo percibía, pero lo mismo que lo colocaba en la cima también limitaba sus posibilidades. No podía equivocarse como los otros. No podía experimentar como los otros. No podía elegir como los otros. O, al menos, eso era lo que todos pensaban. Y entonces surge algo que no estaba en los planes. Algo que no cabe en la rutina. Algo que no puede explicarse con facilidad. Y lo más perturbador, algo que nadie está mirando, todavía. No hay público, no hay juicio inmediato. Solo un encuentro fuera del radar de la aldea. Y es justamente fuera de las miradas donde las decisiones verdaderas suelen nacer.
Sin testigos, todo cambia. Lejos de las miradas atentas de la aldea, el mundo parece más amplio. El encuentro ocurre en un espacio común, casi banal, de esos que nadie considera importante. Precisamente por eso, es allí donde la verdad suele escaparse. No hay actuación, no hay defensa preparada. Solo dos presencias compartiendo el mismo tiempo. Y cuando nadie está mirando, los gestos hablan más alto que cualquier reputación. Él no la ve como el tema recurrente de las conversaciones. Ve a alguien atravesando su propio día, concentrada en lo que necesita hacerse. Hay algo firme en su postura, una dignidad que no pide permiso. No es altivez, es supervivencia bien entrenada. El tipo de postura que nace de quien aprendió a no depender de la aprobación ajena. Eso llama la atención no por el exceso, sino por la ausencia de teatralidad. La primera señal de su carácter aparece en detalles demasiado pequeños para convertirse en historia. Un saludo simple, sin curiosidad invasiva. Un silencio cómodo, sin prisa por llenarlo de preguntas. No intenta arrancar explicaciones, no intenta confirmar rumores. Solo observa. Y observar sin juzgar es un gesto raro en lugares acostumbrados a conclusiones rápidas. La aldea no valora eso, pero allí, en ese instante, eso hace toda la diferencia. Ella percibe rápido la diferencia. No porque él diga algo especial, sino porque no dice. No hay esa mirada de quien intenta descifrar un misterio ajeno. No hay la tensión típica de quien espera un error para confirmar sospechas. Hay normalidad. Y la normalidad, cuando alguien está acostumbrado al juicio constante, es casi un alivio físico. El cuerpo se relaja incluso antes de que la mente lo entienda. El encuentro sigue sin grandes acontecimientos. Y es exactamente eso lo que lo vuelve importante. No hay revelaciones dramáticas, no hay promesas. Solo una convivencia breve y respetuosa. Un gesto práctico aquí, una ayuda objetiva allá. Cosas simples, hechas sin alarde. El tipo de comportamiento que no genera comentarios en la aldea, pero revela mucho sobre quién actúa así cuando nadie está contando puntos. Él no intenta salvarla, y eso importa. No la trata como un problema a resolver ni como una historia triste a explotar. La trata como alguien capaz. Eso crea un equilibrio inmediato. No se crea una deuda emocional, no hay una jerarquía escondida. Solo un reconocimiento mutuo de humanidad. Y ese reconocimiento, aunque silencioso, pesa más que cualquier discurso bonito. Ella responde de la misma manera. Sin exageraciones, sin intento de agradar. No busca convencer, no intenta cambiar su propia imagen. Simplemente es. Trabaja, resuelve, sigue. Su naturalidad desmonta expectativas. No hay nada extraordinario allí, y aún así, todo es distinto de lo que contaron. El contraste empieza a incomodar una certeza antigua, tal vez la aldea no tenga razón. Hay algo poderoso en percibir a alguien fuera del papel que le atribuyeron. Eso obliga a revisar no solo el juicio sobre esa persona, sino el propio hábito de juzgar. Él lo siente, aunque no lo formule en palabras. Una incomodidad leve, casi imperceptible. No es culpa, es duda. Y la duda es siempre el primer paso de cualquier ruptura interna. El tiempo pasa demasiado rápido para conversaciones profundas, pero lo bastante lento como para registrar impresiones. Él se va con una sensación extraña, no pasó nada, y aún así, algo cambió. No en ella, sino en él. La imagen que cargaba, construida por terceros, ya no encaja. Y cuando una imagen no encaja, la mente necesita elegir entre ajustarla o descartarla. Ese encuentro sin público crea un secreto involuntario. No en el sentido de algo prohibido, sino en el de algo solo vivido, no contado. La aldea no lo sabe, y tal vez ni necesite saberlo todavía. Algunas experiencias solo tienen sentido en el silencio. Maduran mejor lejos de la opinión ajena. Y esta, en particular, empieza a crecer de forma discreta. Lo más interesante es que nada fue planeado. No hubo intención de confrontación ni de desafío social. Fue solo un encuentro humano, simple y directo. Pero, en contextos rígidos, incluso la simplicidad se vuelve una amenaza. Porque no confirma lo que se dijo.
Y él lo percibe con claridad incómoda. El rumor empieza a perder fuerza frente a la experiencia real. A partir de ese momento, algo se desplaza. No externamente, todavía. La aldea sigue igual, los cuchicheos continúan. Pero internamente, la decisión empieza a formarse. No como un acto heroico, sino como una consecuencia natural de ver por cuenta propia. Y las decisiones que nacen así suelen ignorar el ruido posterior. Incluso cuando ese ruido se convierte en risa colectiva. La decisión nace pequeña, casi doméstica. No llega con anuncio ni con intención de provocar. Es una elección hecha en silencio, lejos de los corros de conversación y de las miradas atentas. Él elige porque tiene sentido, no porque quiera probar algo. Y justamente por eso la aldea reacciona mal. Cuando alguien respetado decide algo sin pedir permiso al consenso, la incomodidad es inmediata. El orden invisible siente el golpe incluso antes de entender el motivo. La primera señal llega en forma de risa. No una risa alegre, sino esa que disminuye. La risa que encuadra, que intenta devolver a la persona al lugar esperado. La aldea ríe para enseñar. Ríe para corregir. Ríe para recordar que ciertas elecciones no son bienvenidas. Es un castigo social disfrazado de broma. Quien ríe se siente protegido, porque reír en grupo diluye la responsabilidad. Él percibe rápido el tono. No es humor, es advertencia. Comentarios sueltos surgen como si no quisieran nada. Valiente, ¿eh? ¿Estás seguro de eso? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Frases que parecen livianas, pero cargan peso. La risa viene acompañada de miradas que ponen a prueba los límites. La aldea observa para ver si él retrocede. Porque retroceder confirmaría que el control aún funciona. Ella siente el impacto de otra manera. Para quien ya fue rumor, el escarnio no es novedad. La diferencia es que ahora no es solitario. La risa no es solo sobre ella, es sobre la elección de él. Y eso cambia la dinámica. La aldea no está juzgando solo a alguien en los márgenes, está intentando corregir a alguien del centro. La incomodidad crece porque el ejemplo amenaza con propagarse. El escándalo no estalla de una vez. Se infiltra. Empieza en chistes repetidos en exceso, en consejos no solicitados, en advertencias disfrazadas de cuidado. Es por tu bien. Después no digas que nadie te avisó. La aldea se organiza en torno a la risa porque la risa crea cohesión. Reír juntos reafirma quién está del lado correcto. O, al menos, del lado más seguro. Lo curioso es que nadie cuestiona la decisión en sí. Cuestiona el desvío. No importa si tiene sentido, si es justa, si es humana. Importa que no fue combinada. La aldea no se ofende con el contenido de la elección, sino con el método. Él decidió solo. Y las decisiones individuales, allí, son vistas como una amenaza colectiva. Porque debilitan el poder de la costumbre. Hay una expectativa silenciosa de arrepentimiento. La aldea espera que él se canse, que retroceda, que vuelva al carril. La risa funciona como prueba de resistencia. Quien soporta la burla sin explicarse demuestra algo peligroso, convicción. Y la convicción no se corrige fácilmente. Por eso, el tono empieza a endurecerse poco a poco. La risa se vuelve más afilada, menos juguetona. Ella observa todo con atención contenida. No reacciona, no confronta. Aprendió temprano que responder a la risa es alimentar el juego. El silencio, en este caso, no es sumisión, es estrategia. Cada broma ignorada devuelve la incomodidad a quien la hizo. No todos lo perciben, pero algunos lo sienten. Y sentir incomodidad es el comienzo de cualquier fisura social. Él, por su parte, no se defiende. No hace discursos, no justifica. Continúa. Esa continuidad es lo que más irrita. La aldea entiende argumentos, pero no sabe lidiar con la coherencia silenciosa. Esperaba reacción, encontró constancia. Y la constancia, cuando no cede, desmonta la eficacia de la risa. El escándalo necesita respuesta para sobrevivir. Sin eso,
empieza a vaciarse. Aún así, el costo aparece. Las relaciones se enfrían, las conversaciones cambian de tono. El ambiente social se ajusta para castigar sin declarar guerra. Es un juego conocido, nadie expulsa, pero nadie acoge. La aldea llama a eso consecuencia natural. Como si la elección fuera un capricho que mereciera corrección. Como si vivir de acuerdo con la propia conciencia fuera una afrenta personal. En ese punto, algo se consolida. La decisión íntima ya no es solo íntima. Se ha convertido en símbolo. Y los símbolos son peligrosos porque cargan significado más allá de la intención original. La aldea percibe que no se está riendo solo de dos personas, sino intentando preservar una lógica entera. Y preservar esa lógica va a exigir algo más que bromas leves. Va a exigir un tipo de violencia que todos consideran aceptable. Al menos, por ahora. La risa cambia de función. Deja de ser reacción espontánea y se vuelve herramienta. La aldea la usa con una habilidad antigua, casi refinada. No grita, no acusa, no confronta directamente. Ríe. Y en esa risa cabe todo, reprobación, aviso, amenaza suave. Es una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero enseña límites con eficacia. Quien ríe se siente inocente, al fin y al cabo, fue solo una broma. Las bromas se repiten con pequeñas variaciones. Siempre las mismas insinuaciones, las mismas advertencias camufladas de cuidado. Cuidado con eso. Esa historia no termina bien. Después no digas que no te avisaron. El tono es amistoso, pero el mensaje es claro. La aldea no quiere entender, quiere corregir. Y corregir mediante la risa es más elegante que mediante el enfrentamiento. Nadie necesita asumir el papel de villano. Hay una ventaja social en reír juntos. Quien ríe se protege. Ponerse demasiado serio parece concordar con el desvío. Entonces, las personas acompañan, incluso incómodas. La risa se vuelve contraseña de pertenencia. Quien no ríe empieza a ser observado. La violencia, en este caso, no está solo en quien habla, sino en quien consiente. El silencio cómplice amplifica el efecto. La aldea funciona en coro. Los consejos surgen como extensión de la broma. Frases que empiezan con buena intención y terminan como juicio. Es solo preocupación. Hablamos porque nos importa. Ese tipo de discurso crea una trampa, disentir parece ingratitud. Al fin y al cabo, están intentando ayudar. O fingen estarlo. La violencia aceptada es siempre la que se disfraza de cuidado. Porque el cuidado no puede ser cuestionado sin parecer frialdad. Ella ya conoce ese mecanismo. Reconoce el tono, anticipa el gesto. No es novedad, pero ahora gana escala. La risa ya no es aislada, es colectiva. Y cuando algo se vuelve colectivo, parece legítimo. La aldea se convence de que tiene razón porque muchos repiten. La cantidad sustituye a la reflexión. Y quien sufre lo percibe rápido, no hay con quien discutir, porque nadie se asume como autor. Él siente el impacto en otro lugar. La risa dirigida a él no intenta humillarlo directamente, intenta recordarle el papel que debería estar cumpliendo. Es un recordatorio constante de que salió del lugar designado. La risa funciona como una cerca. No hiere, pero delimita. Sirve para decir hasta dónde se puede ir. Cruzar esa línea exige más que coraje, exige disposición a perder comodidad. Lo más perverso es que esta violencia no genera culpa. Al contrario, genera unión. Reír juntos fortalece vínculos. Quien participa se siente parte del grupo, alineado con la moral colectiva. Cuestionar la risa sería cuestionar a la propia aldea. Y pocas personas quieren cargar con ese peso. Entonces, la violencia continúa, alimentada por la sensación de normalidad. Al fin y al cabo, siempre fue así. Algunos creen sinceramente que están ayudando. Que advertir, ridiculizar, presionar es una forma de evitar algo peor. Esa creencia vuelve todo más difícil, porque elimina el conflicto interno. Cuando alguien se ve a sí mismo como protector, no escucha.
La aldea se coloca en ese papel, guardiana del orden, defensora de lo correcto. Y los guardianes rara vez admiten excesos. Ella responde como puede, no reaccionando. No se defiende, no confronta, no explica. Vive. Trabaja. Sigue. Esa postura desarma más que cualquier respuesta afilada. Porque la risa espera reacción. Espera vergüenza, rabia, justificación. El silencio firme devuelve la incomodidad. Y quien ríe empieza, poco a poco, a sentir el peso de sus propias palabras resonando sin respuesta. Él tampoco entra en el juego. No rebate, no ironiza, no pide comprensión. Continúa. Esa continuidad rompe el ritmo de la violencia. La risa pierde fuerza cuando no encuentra adhesión emocional. Aún existe, pero empieza a sonar repetitiva. Y aquello que se repite demasiado empieza a incomodar incluso a quien lo practica. El chiste envejece rápido cuando la realidad insiste en contradecirlo. En ese punto, ocurre algo sutil. Algunas personas ríen más bajo. Otras desvían la mirada. No es arrepentimiento todavía, pero es incomodidad. La violencia aceptada empieza a parecer menos confortable. Y cuando eso sucede, la aldea entra en una fase peligrosa para sí misma. Porque o intensifica la crueldad, o empieza a verse en el espejo rajado que tanto ha usado. La historia de ella nunca fue corta, solo estuvo mal contada. La aldea siempre prefirió versiones editadas, esas que caben en frases rápidas y sostienen juicios ya hechos. Pero la vida rara vez respeta ese formato. La de ella, menos aún. Hubo pérdidas que no pidieron permiso, decisiones tomadas bajo presión, caminos demasiado estrechos para ser llamados opción. Nada allí fue lo bastante bonito para volverse ejemplo, ni lo bastante feo como para justificar una condena total. Fue supervivencia, pura y simple. Desde temprano aprendió que romantizar el propio dolor no ayuda a atravesarlo. No hay heroísmo en pasar necesidad, ni lección automática en sufrir. Solo está el día siguiente, que exige acción. Trabajar cuando el cuerpo pide descanso. Decidir cuando no hay buenas alternativas. Seguir cuando detenerse parece más fácil. La aldea nunca quiso escuchar esa parte. Porque escucharla exigiría reconocer que no todo error nace de una mala intención. Ella hizo lo que estaba a su alcance. No siempre lo mejor, pero lo posible. Y lo posible, visto desde fuera, suele parecer insuficiente. Las personas cómodas confunden elección con privilegio. Miran decisiones tomadas al límite como si fueran caprichos. La aldea hace eso con frecuencia. Juzga desde un suelo que nunca pisó. Y luego llama a eso discernimiento. No hay grandes giros en su historia. No hay redención cinematográfica. Solo continuidad. Un paso tras otro. Caer, levantarse, ajustar. Repetir. Es una historia demasiado común para ser celebrada y demasiado compleja para ser resumida. Por eso incomoda. Historias así no sirven como advertencia simple ni como lección moral clara. Desordenan la narrativa cómoda de quien observa. La aldea eligió un tramo conveniente. Un episodio aislado, una decisión específica, un momento frágil. Lo congeló ahí e ignoró el resto. Ignoró el contexto, los intentos, los aciertos silenciosos. Ignoró el esfuerzo constante de quien nunca tuvo margen para equivocarse mucho. Porque admitir eso exigiría empatía. Y la empatía desestabiliza jerarquías invisibles. Ella nunca intentó pintarse como víctima. No pide comprensión, no exige absolución. Simplemente vive con lo que pasó. Carga el pasado como se carga una cicatriz, no desaparece, pero tampoco define cada movimiento. La aldea, en cambio, insiste en señalar la cicatriz como si fuera una herida abierta. Porque las heridas justifican distancia. Las cicatrices exigen respeto. Hay una diferencia enorme entre equivocarse y ser reducida al error. Ella lo sabe, aunque no lo ponga en palabras. Lo sabe porque vivió las consecuencias. Aprendió a separar a quien habla para entender de quién habla para sentirse superior.
Aprendió a no esperar justicia de quien nunca quiso escuchar la historia completa. Eso endurece, pero también enseña. Nada fue glamoroso. No hubo atajos ni golpes de suerte. Hubo rutina pesada, decisiones prácticas, límites claros. Hubo días en que rendirse parecía lógico. Y aún así, algo siempre tiró hacia adelante. No por esperanza abstracta, sino por necesidad concreta. Comer, trabajar, seguir. La aldea llama a eso terquedad. Pero la terquedad, a veces, es solo supervivencia prolongada. Cuando alguien escucha la historia sin maquillaje, algo cambia. Porque no encaja en la etiqueta. No justifica el desprecio ni confirma el rumor. Queda ahí, en el medio. Y el medio es incómodo para quien gusta de los extremos. La aldea evita ese lugar porque en él no hay villanos claros ni inocentes absolutos. Solo gente haciendo lo que puede. Él empieza a entender eso poco a poco. No por discursos largos, sino por convivencia. Pequeños relatos, situaciones prácticas, decisiones repetidas. La historia de ella se revela en lo cotidiano, no en confesiones dramáticas. Y eso la vuelve aún más difícil de distorsionar. Porque el día a día no miente con facilidad. El punto clave nunca fue lo que ocurrió, sino lo que la aldea eligió ignorar. Ignoró el todo para preservar su propia narrativa. Y las narrativas frágiles necesitan ser defendidas con fuerza. Por eso, cuando la historia completa empieza a aparecer, aunque sea de a poco, la incomodidad crece. No en ella, sino en quien percibe que juzgó demasiado rápido. Desafiar el consenso no genera una explosión inmediata. El efecto es más sutil, casi administrativo. Las cosas empiezan a enfriarse. Un saludo que no llega. Una conversación que termina demasiado rápido. Un negocio que antes fluía ahora pide otro día. La aldea no confronta, ajusta el ambiente. Crea pequeñas dificultades que, sumadas, enseñan la lección. No es castigo oficial, es desgaste progresivo. Él lo siente primero en los detalles prácticos. Negociaciones que se traban, asociaciones que pierden entusiasmo. Nada explícito, nada que pueda señalarse como persecución. Solo un cambio de clima. La aldea llama a eso consecuencia natural. Como si las elecciones personales fueran infracciones administrativas. Y quien cuestiona es visto como alguien que no entiende cómo funcionan las cosas. Ella lo siente de forma aún más directa. Puertas que nunca estuvieron del todo abiertas ahora se cierran sin disimulo. Invitaciones que jamás llegaron siguen sin llegar, pero ahora con intención clara. La diferencia es que antes eso parecía normal. Ahora tiene sabor a respuesta. La aldea no grita, pero comunica. Y comunica bien cuando quiere presionar sin asumir autoría. Hay una expectativa silenciosa de corrección. La aldea cree que la incomodidad hará efecto. Que, en algún momento, él sopesará pros y contras y elegirá el camino más fácil. Al fin y al cabo, el aislamiento cansa. Perder acceso cansa. Y la aldea apuesta al cansancio. No necesita convencer, solo necesita esperar. El orden invisible siempre confía en el tiempo como aliado. Lo curioso es que nadie se ve como agresor. Cada uno justifica su propio distanciamiento con razones personales. Estoy ocupado. Las cosas cambiaron. No es nada personal. Esas frases se acumulan hasta formar un muro. Un muro hecho de justificaciones individuales que, juntas, producen exclusión colectiva. Es un sistema eficiente porque nadie se siente responsable del conjunto. Él empieza a percibir el costo real de la decisión. No en arrepentimiento, sino en claridad. Entiende que el respeto condicionado no es respeto, es contrato. Mientras se comportaba como se esperaba, todo fluía. Al salirse del guión, el contrato fue revisado unilateralmente. La aldea cobra conformidad como tasa de pertenencia. Y quien no paga, pierde beneficios. Ella, por su parte, ya conocía ese terreno. No se sorprende. Solo ajusta el paso. Aprende a contar menos con el entorno y más con su propia capacidad.
El aislamiento no la quiebra porque nunca fue totalmente aceptada. Lo que cambia es la intensidad. Y la intensidad se enfrenta con rutina, no con discurso. Trabajar más, depender menos, seguir. Hay un tipo de soledad específica en este proceso. No es ausencia total de gente, es ausencia de espontaneidad. Todo se vuelve protocolar. Las relaciones pierden calor. La aldea transforma la convivencia en formalidad. Es una forma de decir, sigues aquí, pero no estás dentro. Esa zona gris desgasta más que el rechazo abierto. Él siente el peso social con mayor extrañeza. No estaba acostumbrado a ser margen. Siempre fue centro, referencia, punto seguro. Ahora experimenta lo que muchos viven desde siempre. Eso no lo endurece, pero amplía su percepción. El costo deja de ser solo personal y pasa a ser ético. Retroceder devolvería comodidad, pero costaría coherencia. La aldea observa, esperando fisuras. Esperando señales de desistimiento. Pequeños gestos de retorno a la antigua normalidad. Cualquier cosa que indique que la presión funcionó. Pero el tiempo pasa y nada cambia. Y cuando la presión no produce efecto, empieza a perder legitimidad. La incomodidad deja de ser castigo y se vuelve rutina. En ese punto, ocurre algo curioso. Algunas personas empiezan a percibir el exceso. No en palabras, sino en sensación. El ambiente se vuelve demasiado pesado. La exclusión empieza a incomodar incluso a quienes la practican. Porque a nadie le gusta vivir en un lugar donde la crueldad es una regla tácita. Incluso cuando están de acuerdo con ella, sienten el peso. El precio de desafiar el consenso sigue siendo alto, pero ya no es unilateral. La aldea también empieza a pagar. En tensión, en silencios incómodos, en pérdida de espontaneidad. El orden invisible, tan eficiente, empieza a mostrar grietas. Y las grietas, cuando aparecen, suelen ensancharse con el tiempo. La dignidad de ella no hace ruido. No se anuncia, no pide atención. Aparecen los gestos repetidos, en la manera en que el día se enfrenta sin espectáculo. Trabaja, resuelve, cuida. No para probar nada a nadie, sino porque la vida exige continuidad. Hay una firmeza ahí que no depende del reconocimiento. Y eso, para la aldea, es profundamente desconcertante. Ella no intenta limpiar su propia imagen. No da discursos, no se justifica, no entra en disputas morales. Sabe que ciertas narrativas no se deshacen con palabras. Se deshacen con constancia. Y la constancia lleva tiempo. Mientras tanto, sigue. El trabajo se vuelve respuesta. La rutina se vuelve argumento. No por una estrategia calculada, sino por necesidad práctica. Cuidar, en su caso, no es un gesto grandioso. Es presencia. Es hacer lo que necesita hacerse incluso cuando nadie observa. Esa ética silenciosa crea una diferencia difícil de ignorar. La aldea está acostumbrada a performances morales, no a la coherencia prolongada. Ver a alguien actuar bien sin buscar aplauso genera incomodidad. Porque expone cuanto muchos hacen lo correcto solo cuando están siendo vistos. Ella conoce sus límites. No intenta salvar a la aldea, no intenta educar a nadie. Cuida de lo que está a su alcance, su propio espacio, su propio trabajo, sus propias relaciones posibles. Esa elección evita un desgaste innecesario. No todo necesita confrontación directa. A veces, la dignidad está en elegir dónde no gastar energía. Y eso también es fuerza. Su silencio no es sumisión. Es la negativa a jugar un juego injusto. Cada vez que no reacciona a la risa, devuelve el peso a quien ríe. Cada vez que sigue trabajando a pesar del aislamiento, desmonta la narrativa de fragilidad que construyeron. La aldea esperaba una reacción específica. No recibirla crea un vacío extraño. Hay una madurez en todo esto que no se aprendió en libros ni en discursos. Se aprendió en la práctica, en días demasiado duros para la romantización. La dignidad nace cuando no hay otra opción más que continuar sin perderse. Y eso imprime en el cuerpo una postura distinta. Quien observa con atención lo percibe. Incluso sin querer,
lo percibe. Algunas personas se empiezan a notar. No hablan todavía, pero notan. Un trabajo bien hecho. Una ayuda dada sin alarde. Un cuidado constante. Pequeños hechos acumulados. La dignidad silenciosa no convence rápido, pero convence hondo. Porque no depende de opinión. Depende de evidencia. Y la evidencia, tarde o temprano, pesa. Ella no espera reconocimiento. Y justamente por eso, cuando empieza a surgir, llega de otra manera. No en elogios públicos, sino en cambios de comportamiento. Una mirada menos dura. Un tono menos irónico. Un pedido de ayuda hecho casi con timidez. La aldea aún no sabe qué hacer con eso. Está acostumbrada a jerarquías fijas. Él observa todo de cerca. Y entiende algo importante, la elección que hizo no creó la dignidad en ella. Solo la reveló. La dignidad ya estaba allí, invisible para quien nunca quiso ver. Ese entendimiento refuerza la decisión, incluso con los costos. Porque ciertas elecciones, cuando se hacen por los motivos correctos, resisten mejor la presión. La dignidad de ella empieza a funcionar como espejo. Un espejo limpio, no rajado. Y algunos, al verse en él, no gustan del reflejo. Perciben su propia omisión, su propia crueldad cómoda. Eso genera resistencia. Pero también genera cuestionamiento. Y el cuestionamiento es siempre el inicio del cambio, incluso cuando no se admite. Sin darse cuenta, la aldea empieza a ajustarse. Aún lentamente, aún con el orgullo herido. Pero algo cambió. No por discursos ni por confrontaciones. Cambió porque la dignidad, cuando se sostiene en el tiempo, desplaza la incomodidad. Sale de quien es blanco y pasa a quien observa. Y cuando eso ocurre, el equilibrio empieza a inclinarse hacia el otro lado. El malestar no desaparece, cambia de lugar. Antes, pesaba sobre ella. Ahora, empieza a infiltrarse en quienes observan. La aldea siente algo difícil de nombrar. No es arrepentimiento declarado ni empatía asumida. Es incomodidad. Una incomodidad pequeña y persistente, que surge cuando el comportamiento repetido deja de parecer tan justificable. La risa ya no sale con la misma ligereza. Las bromas suenan gastadas. Algo perdió su encaje. Algunas personas se empiezan a evitar el tema. No porque hayan cambiado de opinión, sino porque hablar empieza a incomodar. El silencio, antes arma contra ella, se vuelve protección para quienes no quieren mirarse. La aldea percibe que insistir demasiado revela más sobre quien insiste que sobre quien es blanco. Y esa percepción, aunque confusa, crea una pausa. La pausa es peligrosa para las narrativas rígidas. La mirada cambia antes que la palabra. Miradas que se desvían, que dudan, que ya no sostienen la burla. Hay un reconocimiento involuntario ahí. No del error, sino del exceso. La crueldad, cuando se prolonga, cansa incluso a quien la practica. Mantener el juicio exige energía. Y poco a poco, esa energía empieza a faltar. Ella sigue igual. Y eso es lo que más desarma. No hay provocación, no hay victoria celebrada. Solo continuidad. La dignidad silenciosa sigue haciendo lo que siempre hizo. Y cuanto más el entorno se retuerce, más evidente se vuelve su estabilidad. La aldea empieza a preguntarse, incluso sin formularlo, si ella fuera realmente todo aquello, ¿no se habría quebrado ya? Algunos empiezan a sentir vergüenza sin saber de qué. No es culpa consciente, es un peso extraño. Una sensación de que algo fue demasiado lejos. Pero admitir eso exigiría revisar comportamientos antiguos, repetir historias bajo otra luz. Da trabajo. Entonces, la incomodidad queda ahí, mal resuelta, creando tensión en el aire. La aldea sigue funcionando, pero con ruido interno. Las conversaciones cambian de tono. Menos certeza, más cuidado. Frases que antes salían listas ahora salen trabadas. El consenso, antes sólido, empieza a presentar fallas. No es un giro moral, es un desgaste. Y los desgastes son peligrosos porque no piden permiso para crecer.
Simplemente crecen. Él percibe el cambio y no lo explota. No usa la incomodidad como ventaja. Sigue como siempre. Esa postura impide que la aldea lo coloque en el papel de provocador. No hay antagonista claro. Y sin antagonista, el conflicto se vuelve hacia adentro. La aldea empieza a lidiar consigo misma, aunque de forma confusa. Algunos intentan justificar el pasado. Era otro tiempo. No se sabía bien. Esos intentos de explicación surgen como defensa tardía. No piden perdón, pero intentan aliviar el peso. El problema es que las explicaciones no resuelven la incomodidad, solo la reorganizan. La sensación permanece, porque la evidencia diaria no desaparece. El prejuicio empieza a pesar más en quien lo carga. Mantener la narrativa exige ignorar hechos evidentes. E ignorar hechos de forma consciente genera tensión interna. La aldea siente eso como cansancio moral. Un desgaste que no tiene nombre, pero se manifiesta en silencios demasiado largos y cambios sutiles de postura. Ella lo nota, pero no reacciona. No acelera el proceso, no cobra reconocimiento. Entiende, quizá de manera intuitiva, que los cambios forzados no duran. Lo que está ocurriendo necesita madurar en el tiempo de la aldea, no en el de ella. Esa paciencia no es ingenuidad, es una lectura precisa del ambiente. Presionar ahora podría devolver todo al punto inicial. Y así, el eje se desplaza. La incomodidad, antes impuesta, ahora se siente. Aún no hay disculpas ni aceptación explícita. Pero hay algo nuevo, la aldea ya no consigue reír con la misma tranquilidad. Y cuando la risa pierde ligereza, deja de cumplir su función. Abre espacio para la siguiente grieta. La grieta no surge de un discurso bonito ni de un gesto simbólico. Surge de algo práctico. Una situación concreta, de esas que exigen acción inmediata y no dan tiempo para prejuicios bien elaborados. La aldea se ve ante un problema simple y urgente. Y cuando el tiempo apremia, la teoría suele caer antes que la práctica. Es en ese espacio donde la humanidad de ella aparece sin pedir permiso. Ella actúa porque sabe actuar. No por heroísmo, sino por competencia acumulada. Resuelve, organiza, hace lo que necesita hacerse. Sin anunciarlo, sin esperar aprobación. La experiencia de ella, construida en contextos difíciles, encuentra aplicación directa allí. Y eso desmonta narrativas con más fuerza que cualquier argumento. La aldea observa, medio sin querer, medio avergonzada. Algunos lo perciben antes que otros. Una mirada que cambia, un agradecimiento casi involuntario. Pequeños reconocimientos que se escapan del control del consenso. No hay tiempo para combinar una reacción colectiva. La evidencia está allí, demasiado visible para ser ignorada. Y cuando la aldea no logra fingir que no vio, algo se quiebra. La grieta no es ruidosa. Es sutil, casi íntima. Cada persona la siente de un modo distinto. Unos quedan confundidos, otros defensivos. Algunos intentan minimizar. Cualquiera lo haría. Pero no todos lo hicieron. Y eso pesa. Porque expone la diferencia entre quien observa y quien actúa. La aldea, tan rápida para juzgar, se ve lenta para ayudar. Ella no usa el momento como escenario. No refuerza, no cobra reconocimiento. Simplemente sigue. Esa elección impide que la aldea descalifique la acción como interés personal. No hay intercambio visible, no hay ganancia inmediata. Solo solución. Y las soluciones prácticas son difíciles de cuestionar sin parecer mezquinas. La incomodidad crece porque ahora ya no es opinión contra opinión. Es hecho contra narrativa. La aldea siempre supo lidiar bien con historias, pero mal con evidencias. Las evidencias exigen revisión. Y la revisión amenaza el orden invisible. La grieta se profundiza justamente porque nadie sabe bien cómo lidiar con eso. Algunos intentan ignorarlo y siguen la vida como si nada hubiera ocurrido. Otros comentan en voz baja, tanteando el terreno. Ella ayudó bastante. Frases simples, casi neutras, pero que antes no se dirían. El consenso pierde rigidez. Cuando la unanimidad se rompe,
aunque sea de forma discreta, todo el sistema lo siente. Él observa en silencio. No interfiere, no comenta. Sabe que cualquier movimiento en falso puede transformar el momento en disputa. Lo mejor ahora es dejar que la aldea procese sola. Porque los cambios impuestos generan resistencia. Los cambios percibidos, aunque lleguen tarde, crean raíces. La competencia de ella empieza a circular como un dato nuevo. No sustituye al rumor de inmediato, pero lo debilita. Ahora existen dos historias en competencia. Y las historias en competencia exigen elección. La aldea empieza a percibir que mantener la versión antigua exige ignorar algo demasiado concreto. Eso genera desgaste interno. Algunos sienten vergüenza por haber repetido cosas que ahora no se sostienen. Otros se irritan por tener que reconsiderar. La grieta no une, desordena. Pero desordenar, en este caso, es necesario. Porque el orden anterior solo se mantenía por la ausencia de contraste. Ahora, el contraste existe. Ella sigue firme, sin celebrar. No hay sentido de victoria. Solo continuidad. Y esa continuidad impide que el episodio sea tratado como excepción. El gesto se suma a otros, creando patrón. La aldea empieza a percibir que no se trata de un hecho aislado, sino de una presencia constante. La grieta colectiva no se cierra fácilmente. Ni debería. Expone una falla estructural. Y las fallas estructurales, cuando se hacen visibles, exigen respuesta. La aldea aún no sabe cuál será. Pero sabe que algo cambió. Y los cambios reales rara vez empiezan con aplausos. Empiezan con un silencio pesado y preguntas sin respuesta. La crisis llega sin pedir permiso, como siempre sucede. No elige bando, no respeta reputaciones, no considera consensos antiguos. Puede ser enfermedad, pérdida, escasez, un desastre demasiado pequeño para ser noticia, pero lo bastante grande para desorganizar a la aldea. En esos momentos, el discurso desaparece. Lo que queda es acción. Y la acción no miente. Revela quién sabe actuar cuando el suelo falla. Muchos retroceden. No por maldad, sino por miedo. Las crisis exponen límites, y no todos saben lidiar con eso. La aldea, tan segura de sus certezas, se ve vacilante. ¿Qué hacer? ¿Quién asume? ¿Quién sabe? El silencio se esparce rápido. El orden invisible, tan eficiente para juzgar, no ofrece respuestas prácticas cuando la urgencia aprieta. Ella no espera coordinación. Actúa. No porque se vea como salvadora, sino porque ya enfrentó situaciones en las que esperar costaba caro. El cuerpo reacciona antes que la justificación. Resolver, improvisar, sostener. La experiencia acumulada en contextos difíciles encuentra allí un terreno fértil. Y, una vez más, sin platea. La crisis no da tiempo para la performance. La analogía se impone sin necesidad de decirla, es en la falta de luz donde se descubre quién sabe encender fuego. No el fuego del espectáculo, sino el que calienta, orienta, sostiene. Ella sabe hacerlo. Lo sabe porque ya lo necesitó. La aldea observa ahora con otra atención. No hay espacio para la ironía. La risa desaparece por completo. Algunos intentan ayudar, pero no saben cómo. Otros estorban más de lo que colaboran. Y eso deja en evidencia algo incómodo, la buena intención no sustituye la preparación. La aldea siempre valoró la apariencia moral, no la competencia silenciosa. La crisis invierte esa lógica en tiempo real. Quien siempre estuvo al margen pasa a ser referencia práctica. Ella orienta sin humillar. Corrige sin exponer. Hace sin cobrar. Esa postura evita el resentimiento y avergüenza aún más a quienes antes juzgaban. Porque ahora no es solo eficiencia, es carácter. Carácter demostrado en la forma de ayudar, no solo en el hecho de ayudar. La aldea lo siente como un choque silencioso. Él está allí, presente, pero no central. Apoya, sostiene, garantiza condiciones. No intenta conducir, no toma protagonismo. Entiende que ese no es el momento de reafirmar decisiones pasadas.
Es el momento de actuar bien. Esa lectura fina del contexto refuerza algo que muchos empiezan a percibir: la elección que hizo no fue impulso, fue discernimiento. La crisis avanza, con ella, la dependencia práctica. La aldea empieza a contar con quien antes evitaba. Esa inversión genera un malestar profundo. Porque depender exige reconocer valor. Y reconocer valor exige revisar juicios. No hay discurso que rodee eso. La necesidad rompe resistencias que el argumento nunca lograría. Algunos sienten vergüenza abierta, otros solo tensión. Nadie lo verbaliza aún. La prioridad es resolver. Pero el registro queda. Las crisis crean memoria colectiva. Y esa memoria no se borra cuando todo vuelve a la normalidad. Se instala como referencia silenciosa para el futuro. Cuando lo peor pasa, nada vuelve exactamente al lugar anterior. La aldea sigue en pie, pero desplazada internamente. Algo fue visto que no puede desverse. La crisis reveló carácter de forma pública, aunque sin escenario. Y el carácter revelado en crisis pesa más que la reputación construida en tiempos fáciles. El silencio que sigue no es el mismo de antes. No es desprecio, es incomodidad. Una incomodidad densa, difícil de elaborar. Porque ahora, quien juzgó necesita convivir con la evidencia de su propio error. Y convivir con eso exige tiempo, madurez, sobre todo, valentía. Algo que no todos tienen, pero que empieza a ser exigido por la propia realidad de la aldea. Ellos permanecen. Y esa es la parte más desconcertante para la aldea. No hay pedido de validación, no hay necesidad de aplauso. Siguen viviendo, trabajando, eligiéndose el uno al otro sin convertir eso en un manifiesto. Su permanencia no es una resistencia ruidosa, es una continuidad serena. Y la continuidad, cuando atraviesa el conflicto sin deformarse, expone la fragilidad de quienes intentaron doblarla. La aldea percibe, aunque a regañadientes, que nada fue hecho para agradar. Ningún gesto fue calculado para convencer. La pareja no ajustó su comportamiento para ser aceptada. Simplemente siguió. Eso desmonta la lógica social más profunda de allí, la de que todo puede ser controlado por aprobación o rechazo. Cuando alguien no reacciona a esos mecanismos, estos pierden poder. No se aíslan por orgullo ni se acercan por conveniencia. Circulan como siempre circularon. Esa normalidad es el golpe final a la narrativa antigua. Porque no hay drama que explotar, no hay conflicto que reavivar. La pareja no necesita probar nada. Y quien no necesita probar se vuelve difícil de atacar. La aldea empieza a aprender, tarde, pero aprende. Aprende que la valentía individual no se anuncia, se practica. Aprende que las decisiones tomadas por convicción sobreviven a la presión colectiva. Aprende, sobre todo, que la mediocridad colectiva se revela cuando intenta aplastar aquello que no puede controlar. Esa lección no se convierte en una frase bonita, se convierte en una memoria incómoda. Algunos se dan cuenta de que reían porque era más fácil reír que pensar. Otros entienden que seguir al coro era más seguro que asumir la duda. La aldea se ve reflejada en algo que no le gusta. Y ese reflejo permanece. No hay forma de borrarlo. Porque ahora existe un ejemplo vivo caminando por las mismas calles, todos los días. La pareja no carga la misión de enseñar. Enseña precisamente por no intentarlo. Su elección no fue hecha para inspirar a nadie, pero termina haciéndolo. Muestra que es posible atravesar el juicio sin reducirse. Que es posible elegir sin pedir autorización. Que es posible vivir bien incluso cuando la aceptación llega demasiado tarde. La aldea cambia porque necesita, no porque quiere. Necesita porque la realidad ya no sostiene las certezas antiguas. Necesita porque el ejemplo constante corroe la narrativa vieja. Necesita porque seguir negando sería seguir equivocándose en voz alta. Y equivocarse en voz alta cansa. Ellos siguen juntos, y eso basta. No como símbolo romántico, sino como hecho concreto. Un hecho que reorganiza el entorno sin esfuerzo consciente. La aldea, que siempre quiso controlar las historias, pierde el control de esta. Y aprende, de la forma más difícil, que no todo puede moldearse con miedo o con risa.
Ese aprendizaje no redime el pasado. No convierte a la aldea en un lugar ideal. Pero altera algo esencial, el límite de lo aceptable. Lo que antes pasaba por normal ahora suena excesivo. Lo que antes era consenso ahora exige justificación. Y cuando el consenso necesita explicarse, ya ha perdido fuerza. La valentía individual expone la mediocridad colectiva sin necesidad de nombrarla. Basta existir. Basta permanecer. La pareja sigue adelante, y la aldea se queda. Se queda con su propia memoria, con sus elecciones, con sus omisiones. Algunas lecciones solo llegan así, tarde, silenciosas e imposibles de ignorar. Ahora, la pregunta inevitable no es sobre la aldea. Es sobre quién está mirando. ¿Cuántas veces fue más fácil reír junto que pensar solo? ¿Cuántas veces el consenso pareció demasiado cómodo para ser cuestionado? Historias como esta no existen para ser admiradas a distancia. Existen para confrontar elecciones silenciosas que moldean carácter, relaciones y destinos. Lo que esta historia revela no es una valentía grandiosa, sino una coherencia rara. No se trata de enfrentarse a todo el mundo, sino de no abandonarse a uno mismo. Porque vivir buscando aprobación sale caro, aunque el precio venga disfrazado de tranquilidad. Y cuando ese costo se acumula, lo que se pierde no es comodidad, es identidad. El respeto verdadero no nace de pedidos. Nace de la permanencia. De seguir entero cuando nadie valida, cuando la risa intenta corregir, cuando el silencio intenta doblar. La pregunta que queda resonando es directa: ¿en qué áreas de la vida todavía se espera permiso para vivir con dignidad? Y si esta historia tuvo sentido para ti, el próximo paso es ver el otro vídeo del canal, que profundiza este mismo tema por un camino aún más duro. Su nombre es: La aldea decidió que ella no merecía vivir por no poder tener hijos. Hasta que llegó un desconocido. Una historia que muestra hasta dónde puede llegar una comunidad cuando decide quién merece existir y qué ocurre cuando alguien aparece para romper ese pacto silencioso. Míralo con atención. No como entretenimiento, sino como espejo. Porque, a veces, la aldea no está en un lugar lejano. Está en las elecciones diarias, en las risas fáciles, en los silencios convenientes. Si este tipo de narrativa conecta contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es una invitación a pensar, sentir y elegir diferente. Y queda la provocación final: si mañana se rieran de tus elecciones más íntimas, ¿seguirías adelante de todos modos?